Hola, muy buenas noches. Es un tiempo especial este que nosotros estamos viviendo y por medio de la tecnología nos podemos reunir de esta manera para juntos alabar a Dios. Yo creo que Dios ha sido bueno. ¿Lo crees tú? Dios ha sido bueno y como dice la Biblia, su misericordia es para siempre. También dice la palabra de Dios que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nosotros queremos juntos alabar, adorar el nombre de nuestro Señor. Y yo te invito a que ahí donde estés, dispongas tu mente, dispongas tu corazón, y si estás con tu familia, los ayudes a ellos también a hacerlo, para que de esa manera unidos podamos entonces darle tributo de alabanza, de honra y de adoración a nuestro Dios. Vamos a estar usando en este programa algunas colaboraciones de un grupo de hermanos de nuestra iglesia. Imagínate, lo hicieron desde sus casas, casi la totalidad de ellos con sus teléfonos y cosas como esas. Por tanto, son cosas bien artesanales, pero lo hicieron con el propósito de que cada uno de ellos pudiera aportar algo a este programa especial con el que queremos darle honra y adoración a nuestro Señor. Así que te invito para que permanezcas con nosotros y puedas unirte a nosotros en esto también. Salmo 71, 5 al 8 y 18. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Aun cuando ya sea anciana y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Te alabo, Dios. Gracias. Es hora de adorar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de adorar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Poema en mi barca. Cuando la vida tormentosa se debate, los mares se agitan, el cielo se torna rojo negruzco, los vientos se vuelven rebeldes, cruentos. Siento que él va en mi barca. Cuando todo acaba, se abre un abismo inmenso. Y viendo que la tormenta recia, las olas se vuelven terriblemente turbulentas, todo se hace gris denso, mi alma me abandona, cae, sucumbo, Señor, sucumbo. Oh Dios mío, Señor mío, escúchame, Padre amado, Redentor mío. Siento una voz serena, tranquila. Hija, ¿dónde está tu fe? De pronto irrumpe en mi mente la historia de mi vida con sus momentos cruciales y él ahí, a mi lado. Y recuerdo, nunca me abandonó. Y comienzo a sentir que él va en mi barca, que me da su mano protectora.
se hace la calma, se hace la paz. Estoy con Él. Ya no hay tempestad, porque siempre en mi barca está. Como probablemente tú sabes, en esta semana estamos celebrando lo que algunos llaman la Semana Santa o Semana de la Pasión del Señor Jesucristo. Quiere decir que estamos recordando los eventos de aquella semana especial que incluyeron cuando Jesús fue apresado ahí en la ciudad de Jerusalén, cuando fue llevado a juicio. Posteriormente los presentaron ante Pilato, el gobernador romano, para que dictara sentencia, lo cual hizo condenando a Jesús a ser clavado en la cruz, allí en las afueras de la ciudad, en el monte Calvario. Lo que estamos recordando en estos días incluye eso, incluye que Jesús murió en la cruz, incluye la sepultura de Jesús y su posterior resurrección al tercer día. En particular en el día de hoy, viernes, el mundo entero está recordando los eventos que tuvieron que ver propiamente con la muerte de Jesús en la cruz. Un viernes como este, allí en la ciudad de Jerusalén, desde temprano en la mañana, Jesús fue condenado a muerte después de haber sido golpeado, azotado, herido y todas aquellas cosas terribles. Y lo sacaron cargando su cruz, o por lo menos el madero transversal de la cruz, para que saliera fuera de la ciudad. Y allí en el monte Calvario lo clavaron en la cruz, donde murió. Estuvo clavado en la cruz aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Quiero leer cómo cuenta el evangelista Marcos en la Biblia lo principal de los sucesos de aquel viernes, de aquel día. Dice Marcos 15 del 20 en adelante, dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta misma manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.
Algo extraordinario estaba sucediendo allí aquel viernes en el monte Gólgota o Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. El Hijo de Dios, que había vivido su vida santo, sin mancha, sin falta alguna, estaba siendo crucificado como un criminal. Te invito a que reflexiones en esto y que salga de tu corazón un canto de alabanza al Señor. Como mismo estos hermanos, de la manera más simple y natural, también cantan su alabanza para el Señor. Tú lo puedes hacer uniéndote a nosotros ahí donde estás. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, ni quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Ese amor con que Cristo me amó, yo no puedo cambiar ese amor. Jesucristo, fuiste el ser humano perfecto y completo. Jesucristo, fuiste un santo en carne viva. Jesucristo, tu Padre te sacrificó por amor a todos nosotros, los pecadores en la tierra. Jesucristo, siempre te amaremos y te agradeceremos tu sacrificio. Jesucristo, hermoso ser, hermoso santo. En efecto, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, estaba muriendo allí en una cruz que era el instrumento de tortura y muerte que usaban los romanos para los peores criminales. ¿Qué estaba pasando exactamente allí? Ya sabemos lo que las personas que estaban allí o pasaban podían ver, pero ¿qué estaba pasando allí en el fondo? ¿Por qué estaba sucediendo aquello? ¿Cuál era la explicación para todo eso? Algunos años después, el apóstol Pablo, escribiendo cartas para los primeros cristianos que aparecen allí en la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, él explica el sentido, el significado de lo que estaba pasando allí en la cruz. Voy a estar leyendo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, voy a estar leyendo los versículos desde el 17 hasta el 21. Dice cosas tremendas que nos aclaran más todavía lo que estaba pasando en la cruz. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra clave en este pasaje es la palabra reconciliación. Seguramente pudiste darte cuenta porque la repite Pablo varias veces en este pasaje. Reconciliación, reconciliar. Es la idea de dos personas que por alguna razón se han enemistado, se han separado, se han distanciado, se han vuelto enemigos. Y ahora, después de un tiempo, tal vez por la mediación de alguien, estas dos personas deciden hacer las paces. Estas dos personas se perdonan el uno al otro, o el ofendido perdona al ofensor, y vuelve una amistad. Se restaura la relación. Eso es lo que es la reconciliación. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando estaba Jesús muriendo en la cruz, allí sufriendo, derramando su sangre, sufriendo todo aquel dolor, la parte que las personas que estaban allí no podían ver es que, como dice él aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios hubiera tomado en cuenta de verdad el pecado de la humanidad hace mucho tiempo, hubiera terminado con hombres y mujeres. Hubiera liquidado a la humanidad completa. Pero por su gran misericordia, por su gran compasión, por su gran amor hacia la humanidad perdida, Dios lo que más bien buscó una solución, y esta fue la solución. Dice el pasaje que Dios estaba en Cristo. Quiere decir que ahí en ese hombre inocente que estaba siendo clavado en la cruz, ahí estaba Dios mismo hecho carne. Estaba Dios mismo hecho hombre sufriendo. Estaba Dios mismo hecho carne muriendo para salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Porque nosotros, la humanidad, necesitamos ser reconciliados con Dios nuestro Creador. Porque sí nos hemos enemistado, nos hemos separado, nos hemos distanciado, nos hemos vuelto enemigos de Dios. ¿Por qué? No es por culpa de Dios, la culpa es nuestra, la culpa es del ser humano. Porque nosotros hemos escogido nuestros propios caminos y no los caminos de Dios. Incluso cuando a veces hay personas que tratan de vivir de una manera correcta, muchas veces lo hacen siguiendo sus propias pautas de lo que es correcto, no las pautas de Dios, no las normas de Dios. El resultado, nos hemos enemistado con Dios, nos hemos separado de Él, y lo que hemos hecho es un desastre de nuestras vidas, de las vidas de todos a nuestro alrededor y de este mundo que fue creado por Él. Pero Dios estaba en Cristo allí en la cruz, dando el paso, tomando la iniciativa para reconciliarnos con Él, para lograr la reconciliación de la humanidad perdida con el Creador. Él no tenía que hacerlo, Él no necesitaba hacerlo. Pero viendo que tú y yo lo necesitábamos, envió a su Hijo Jesús a este mundo para allí en Él dar el paso para lograr la reconciliación. Un paso de amor, un paso de misericordia, un paso que le pudiera decir al mundo: hey, aquí estoy yo me estoy acercando, ustedes se alejaron, yo me estoy acercando, estoy viniendo, estoy acá, dispuesto a morir, dispuesto a sufrir, dispuesto a cargar con una culpa que no es mía, es de ustedes, pero yo voy a cargar con ella y voy a pagar por ella. Dice el versículo 21 que leímos: al que no conoció pecado, ese fue Cristo, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Imagínate, Jesús vivió una vida sin pecado. Nadie le pudo señalar nada. Jamás. Es el único que ha vivido en este mundo de esa manera, santa y sin mancha. Sin embargo, ante los ojos de Dios, en aquel momento, allí en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba, por decirlo así, cubierto por una capa terrible de todos nuestros pecados, porque estaba cargando con ellos. Lo único que lo estaba haciendo voluntariamente, porque su sacrificio fue voluntario. Por eso dice el pasaje, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él hizo a su Hijo perfecto, lo hizo pecado. Allí en la cruz, lo que estaba siendo clavado era mi pecado, mi culpa, mi rebelión, mi indiferencia hacia Dios y hacia sus mandamientos. Y el tuyo también. Tu rebeldía, tu pecado, tu indiferencia. Mi error, tu error. Estaba siendo clavado allí en la cruz. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nunca fuimos justos ante los ojos de Dios. Pero por la obra de Jesucristo podemos ser vistos como justos delante de Dios. Podemos ser reconciliados con el Padre. Qué cosa tan maravillosa esta obra de Jesucristo en la cruz. Cuando vuelvas a pensar en la cruz del Calvario, cuando veas de nuevo una película, una serie, algo que presenta a Jesús sufriendo en la cruz, recuerda que no solo era lo que se podía ver con los ojos, sino lo que estaba pasando detrás de todo eso. El Hijo Santo y Perfecto de Dios ofreciéndose voluntariamente para cargar con nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre, con el Creador. Los instantes tenebrosos y tristes en el lugar donde hombres sigilosos se reunieron para orar fueron muestra de que el tiempo pronto estaba por llegar. Fue en ese santo monte llamado Getsemaní donde el Hijo de Dios y hombre se sintió triste y allí elevó una plegaria al Padre diciendo así: Dios mío, en tu bondad, pasa esta copa de mí. No se haga mi voluntad, pues quiero servirte a ti. Y fue en ese momento que vinieron a apresarlo, y se escuchó el lamento de los que querían amarlo. Mas nadie lo acompañó, cada cual por su camino. Se sintió triste el Señor, pero ese era su destino. Mucho tuvo que sufrir esa noche el buen Jesús, pero pronto iba a morir y brillaría su luz. Por la vía dolorosa arrastraron al Señor, y por su piel sudorosa emanaba puro amor. Y cuando llegó al Calvario en la cruz clavado fue, mas fue la paz su sudario, y la luz del mundo él. A los 3 días de su entierro, la piedra se removió, salió Jesús del encierro, y a la muerte derrotó. Del mundo todo el pecado, en su espalda él llevó. De amor su pecho cargado, nuestras culpas él borró. Ahora está en el firmamento, mas su misericordia es fiel, y solo espera el momento en que estaremos con él. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. En el mundo
¿Qué significado tiene todo esto de la cruz de Jesucristo para nosotros? ¿Qué significado puede tener todo esto que sucedió hace tanto tiempo para tu propia vida, para ti mismo, para nosotros? La aplicación de todo esto está en precisamente la necesidad grande que tenemos todos los seres humanos, y eso me incluye a mí y te incluye a ti. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, tenemos un grave problema. Ese problema es el problema del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado no es precisamente así, este acto malo o aquel acto malo. El pecado es más un problema de actitud que tenemos todos dentro de nuestro corazón. ¿Qué actitud? Pues esa actitud de yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo quiero hacer lo que me parezca, yo quiero seguir mi propio rumbo, yo quiero cumplir mis propios planes, mis propios proyectos, yo quiero vivir mi vida a mi manera, no a la manera de Dios. Ok, sí, creo en Dios, Dios qué bueno, estás ahí, bye, yo quiero vivir a mi manera. Ese es el pecado. Como lo describe en la Biblia, en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Puedes imaginarte un rebaño de ovejas que el pastor está tratando de guiar por el camino correcto para llegar a su destino, y por el camino sucede que las ovejas deciden cada una tomar, no el camino que les está indicando el pastor, sino cada una decide tomar su propio camino. Una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, otra volver atrás. Cualquier cosa. Eso es el pecado. Dios nos ha estado mostrando, enseñando, y aquí está en su palabra, cuál es el camino. Pero la inclinación natural del ser humano es: ok, pero yo lo quiero hacer a mi manera, yo quiero seguir mi propio camino. Ese es el pecado. Por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a Dios, no podemos ser amigos de Dios, no podemos llegar ante Dios en estas condiciones. El pecado nos separa de Dios, como decíamos antes, nos ha enemistado con Dios. Este es el problema que tenemos. Esta es nuestra gran necesidad. Y Dios vio nuestro problema, Dios vio nuestra necesidad. Dios vio más todavía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nada de lo que pudiéramos hacer podía quitar la mancha que deja en nosotros nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia. Nada podemos hacer por eso. Y ante nuestra condición del pecado, nuestra condición de esta impotencia, viene ahora la parte en la que Dios pensó, planeó y llevó a cabo la solución a nuestro problema. ¿Cuál fue la solución? La solución no fue enviar al mundo un filósofo. La solución no fue enviar al mundo un músico o un artista. La solución fue mandar a este mundo a su propio hijo. Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, y eso te incluye a ti. Puedes pensar: de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su hijo unigénito, es decir, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No, Dios no quiere condenarnos, aunque nuestro pecado lleva a condenación, injusticia. Sí estamos bajo condenación, pero eso no es el deseo de Dios, no es el deseo de su corazón. Y por eso envió a su hijo, para que su hijo Jesús entonces fuera quien llevara sin culpa, quien llevara todo el castigo que merecían nuestras culpas sobre él. Eso es lo que estaba pasando aquel viernes
en el monte Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Jesús estaba llevando nuestro pecado, nuestra culpa sobre él. Y ese era parte del plan de Dios, para quitar de nosotros la mancha del pecado, para quitar de sobre nosotros el peso de la condenación eterna y para poder reconciliarnos con él. Como dice el apóstol Pedro, que también escribe aclarando del sentido de la muerte de Jesús en la cruz. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 24 de su primera carta, está hablando de Jesucristo y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Notaste el propósito para hacer este cambio en nuestra condición de muerte a vida, del pecado a la justicia de Dios, a la rectitud de una vida con Dios? Y dice en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese fue el propósito, llevarnos a Dios, reconciliarnos con Él. Unas horas antes de que prendieran a Jesús aquella noche, Él le dijo a sus discípulos, Él le dijo: ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Uno de ellos le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único que dio su vida para pagar por nuestros pecados y poder entonces llevarnos a Dios, ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros. Así que tenemos un problema que es nuestro pecado y sus consecuencias, que no podemos resolver por nosotros mismos. Hay una solución, y esa solución fue la que proveyó Dios mismo al enviar a su Hijo para que cargara nuestro pecado, nuestra culpa, pagara nuestra condenación allí en la cruz. Y falta una parte, que es: ¿cuál es tu respuesta a todo eso? Hay un problema, una solución que Dios proveyó, pero ahora falta una respuesta de tu parte. Como también tuvo que haber una respuesta de mi parte. Para poder aplicar esa solución a nuestra vida, tenemos que responder. ¿Cómo se responde? Se responde de una manera que tiene que incluir dos cosas. Y las dos tienen que ser reales, si no, no cuentan. Tiene que incluir un verdadero arrepentimiento del pecado. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Nos damos cuenta que estamos mal. Nos damos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Reconocemos que hemos pecado y que necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Y decimos: yo tengo que acercarme al Señor, no puedo seguir hundido en el pecado, lejos de Él. La otra cosa que debe incluir la respuesta nuestra es la fe. ¿Pero qué fe? Cualquier fe, no. Fe en Jesucristo. Pero igual, fe que Jesucristo vive, que Jesucristo existió, que vino a la tierra, no solamente eso. Fe en Jesucristo, en que Él es quien Él dijo que Él era. El Hijo de Dios, venido a este mundo, no un hombre común, sino el Hijo de Dios que vino a este mundo con un propósito. Y Él mismo dijo cuál era el propósito. Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Eso éramos tú y yo. Es creer eso. Creer en Jesús como el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos. Pero además creer en lo que Él hizo en la cruz. Y en el sentido de esa obra que Él hizo en la cruz. Que Él estaba allí pagando por mis pecados. Que Él estaba allí pagando mi condenación. Mis culpas delante de Dios, las tuyas. Creer eso. No, fíjate, es como desplazar la fe nuestra, que generalmente la ponemos en nosotros mismos. El mundo dice: cree en ti mismo.
No, esa fe tenemos que desplazarla de lugar, está mal puesta. Y ponerla no en nosotros, sino en Jesús. No en lo que nosotros podamos hacer, que no podemos hacer nada, sino en Jesús y en lo que ya Él hizo en la cruz. No vamos a creer en nuestros propios esfuerzos, sino voy a creer en la obra que Jesús hizo en la cruz para salvarme de mis pecados y para librarme de la condenación eterna y para reconciliarme con Dios. Así que debe incluir mi respuesta arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de mis pecados y fe en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvarme y que murió en la cruz para pagar por mis pecados y darme el perdón. Yo te invito, donde quiera que tú estés, a que hoy no lo dejes para mañana. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para ti también. Yo te invito a que donde quiera que estés, tú ahí humilles tu corazón delante de Dios. No luches más, no batalles más. Busca a Dios. Arrepiéntete de tu pecado, como yo tuve también que arrepentirme del mío. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios que vino a salvarte y que murió en la cruz para pagar por tus pecados, igual que por los míos también. Pon tu fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesucristo y en su obra en la cruz por ti. Jesús, mi Salvador. Gracias, mi Jesús, por ser mi Salvador, por librarme con amor de la muerte y el pecado. Gracias, mi Señor, por haberte entregado en la cruz para limpiar con amor todo mal. Gracias, mi Señor, porque además me prepara para mí un lindo hogar. Gracias, querido Jesús, porque sembraste en mi corazón con tu luz, fe y devoción, y además, mi Señor, por haberte entregado en la cruz para salvarnos con amor. Gracias, mi Jesús. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame
estamos recordando precisamente aquel día en el que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para salvarnos. Pero no quiere decir eso que entonces hoy nuestro corazón tiene que llenarse de tristeza por aquel suceso, porque nosotros sabemos en primer lugar cómo terminó todo, y vamos a estar el domingo justamente celebrando que Jesús no se quedó muerto, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que resucitó y volvió a la vida. Pero además de eso, nuestro corazón hoy debe llenarse de gratitud, debe llenarse de un canto de adoración a Dios, porque por aquello que sucedió el viernes en Jerusalén, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue muerto en la cruz, nosotros hoy podemos tener salvación y vida eterna. Yo te invito precisamente a recordar estos eventos y en este día en especial con ese sentimiento de gratitud en tu corazón, porque Jesucristo proveyó salvación para ti y para mí. Jesucristo nos abrió el camino al Padre para reconciliarnos con Él y para regalarnos la vida eterna. Le costó dar su vida allí en la cruz por nosotros, pero ahí se estaba abriendo toda una fuente de salvación que comenzó a brotar aquel día, y hasta el día de hoy está brotando esa fuente para ti, para mí y para todo el que quiera beber de ella. Así que nosotros damos gloria al Señor, alabamos su nombre, le damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón, porque en este día especial estamos recordando todo lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Deseamos que Dios te bendiga y que este programa haya podido servir de inspiración y de meditación para tu vida, y por qué no, también si tú lo necesitaste, para acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.